Hola, buenos días. Mi nombre es Cristel Castillo y yo trabajo junto con los compañeros en la Cátedra de Biología General. En esta lección te voy a compartir información sobre la anatomía de las plantas. Primeramente, quiero comentarte que las plantas a las cuales nos vamos a referir en esta presentación es a las plantas angiospermas. Es decir, vamos a dejar por fuera plantas como las gimnospermas o los briófitos, los licopodios y otros que pudiste estudiar en clases anteriores para concentrarnos en las plantas angiospermas. ¿Y por qué nos vamos a concentrar en estas plantas? Sin duda es porque estas plantas son quienes dominan el reino vegetal. Con más de 260,000 especies, este grupo de plantas ha mostrado ser muy exitoso en la colonización de nuestro planeta y también en las estrategias adaptativas justamente para ubicarse en los diferentes nichos y en los diferentes hábitats en los que se pueden desarrollar. Como puedes notar en la imagen de la izquierda, vemos un cladograma justamente sobre las plantas y específicamente sobre la clasificación de las angiospermas. Aquí puedes notar que hay grupos que son más llamativos. Por ejemplo, en las angiospermas tenemos las magnólidas, las monocotiledóneas y un grupo muy abundante que son las eudicotiledóneas. En esta clase nos vamos a concentrar en las eudicotiledóneas, que comprende todas estas de aquí, y en las monocotiledóneas. Las eudicotiledóneas son las que actualmente se conocen como las verdaderas dicotiledóneas, porque en los avances nos han permitido conocer un poco más sobre la distribución y los ancestros y las relaciones filogenéticas de las plantas. Va a quedar por fuera, como te digo, las gimnospermas, no nos vamos a referir a ellas, ni las vamos a describir, aunque puede que las mencionemos en alguna ocasión. Retomando, entonces, en esta lección vamos a hablar sobre la anatomía de las plantas y nos vamos a enfocar en dos grupos, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Pero tiene que ya ser claro que las angiospermas ya dejaron de ser solamente dos grupos, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas, porque los avances en la investigación de los ancestros y relaciones filogenéticas nos muestran que están más grupos involucrados en esa clasificación. ¿Quiénes estarían entonces en estos grupos? ¿Quiénes son sus representantes? Bueno, como eudicotiledóneas, podés pensar en los árboles, pero no solamente incluyen esos árboles de donde se obtienen frutos que muy probablemente son de que te gustan mucho, sino que también incluye plantas, por ejemplo, como enredaderas, plantas no leñosas, significa aquellas que no llegan a crecer tanto como un árbol, pero que sí desarrollan un crecimiento secundario. En el caso de las monocotiledóneas, estas plantas que también son muy llamativas, incluye como por ejemplo las bromelias, los lirios, pero también plantas de mucho interés económico para nuestro país, como las palmeras, el maíz, la caña. Así que en adelante nos vamos a referir a estos dos grupos de plantas y a continuación te voy a mostrar algunas características que hace que reconozcamos entre eudicotiledóneas y monocotiledóneas. La primera diferencia, sin duda, que tiene que ver también con su nombre, es la presencia de los cotiledones. Los cotiledones son hojas embrionarias, es decir, las encontramos en el embrión a nivel de la semilla. Aquí en la imagen de la izquierda, que representa a las eudicotiledóneas, podemos ver un embrión con dos cotiledones. De allí que esta es una diferencia básica entre estos dos grupos de plantas, porque las monocotiledóneas solamente tienen un cotiledón. En la imagen del centro, curiosamente, tenemos una planta que ha germinado
es una eudicotiledonia y podemos ver cotiledones a punto de desprenderse. Y es que estas hojas embrionarias en muchas plantas toman mucho recurso alimenticio que luego lo hacen disponible al embrión en esas etapas de desarrollo inicial. Otra diferencia que llama mucho la atención es si vemos al tallo. Si pudieras hacerle un corte a un tallo transversalmente, es decir, perpendicular al eje del crecimiento del tallo, como en ángulo recto, vemos que, al igual que los animales, las plantas necesitan, y sobre todo las plantas superiores, necesitan todo un tejido que ayude a movilizar el agua y los recursos. En el caso de las eudocotiledonias y las monocotiledonias, si nosotros hiciéramos un corte del tallo, notaríamos cómo esos vasculares, esas estructuras que están justamente diseñadas para movilizar el agua y los nutrientes, no se ubican de la misma forma en los dos grupos de plantas. En el caso de las eudocotiledonias, una de las disposiciones más comunes es encontrar esta, donde los haces vasculares se van ubicando en la periferia y dejan una médula en el centro. En el caso de las monocotiledonias, los haces vasculares se pueden ubicar de manera sin seguir un patrón particular, es decir, con una distribución al azar. A veces podemos encontrar que algunos se concentran en la periferia, pero puedes ver que hay otros acá dentro de la médula que también están presentes. Esta es una característica muy llamativa cuando cortamos un tallo de una eudicotiledonia y lo comparamos con un tallo de una monocotiledonia. Muy llamativo es observar las flores, ver las diferencias de las partes florales entre monocotiledonias e eudicotiledonias. Curiosamente, cuando analizamos las flores, las partes florales de las monocotiledonias presentan 3 o múltiplos de 3. Aquí con las partes florales nos referimos a pétalos, sépalos, estambres. Aquí podemos, por ejemplo, ver que tenemos 3 pétalos, mientras aquí tenemos 6 pétalos. En cambio, en las pseudocotiledonias encontramos 4 o 5 o múltiplos de 4 o 5. Aquí tenemos un ejemplo de una que tiene 5 pétalos y aquí tenemos un ejemplo de una que tiene 4 pétalos. Esto es sin duda muy llamativo y es una característica que nos permite reconocer entre eudocotiledonias y monocotiledonias. Retomando el tema de la venación, otra diferencia muy marcada entre las monocotiledonias y las eudicotiledonias es su venación, es decir, cómo están distribuidos esos haces vasculares en las hojas. Y podemos notar, por ejemplo, en esta planta que ya podemos reconocer a través de la flor, que es un representante de una monocotiledonia que tiene una venación paralela, es decir, el sistema vascular se ubica de forma paralela. Esta no es la única forma de venación que encontramos en las monocotiledonias, pero es una venación bastante frecuente y que nos ayuda justamente a poder reconocer este grupo de plantas. En las pseudocotiledonias, por el contrario, tienen un sistema de venación que asemeja a una red. Tenemos una vena principal usualmente, de las que derivan otras de calibre menor y todas estas se conectan entre sí. Muy característico de las eudocotiledonias. Ahora que ya hemos hablado de algunas diferencias comunes entre las plantas eudicotiledonias y las plantas monocotiledonias, entonces hablemos de cómo están hechas las plantas. Bueno, como las plantas son seres vivos, siguen la teoría celular y ellas, como seres vivos que son, están compuestos por células. Las células de las plantas varían en su forma de acuerdo a la función que desempeñan, pero una cosa sí hacen y es que forman tejidos. Estos tejidos le permiten a las plantas poder llevar a cabo sus funciones. Los tejidos se organizan en órganos y es común encontrar en las plantas lo que llamamos los órganos en el sistema aéreo o en el sistema de brote,
y el sistema de raíces. Usualmente el sistema de órganos aéreos está por encima del suelo y el sistema de raíces está en el suelo. Pero esto no es una constante. Las plantas también hay algunas de crecimiento epífito y por tanto no tienen por qué su raíz crecer debajo del suelo. Ahora bien, esta imagen nos permite notar diferencias entre el sistema de brote o el sistema aéreo y este sistema radical. Puedes notar que aquí en el sistema de brote es donde vemos la presencia de las hojas, las ramas, también vemos yemas, los frutos, las flores, el tallo, mientras que en el sistema radical vemos una raíz primaria, raíces secundarias, pelos radicales. Muy importante es que ambos sistemas pueden crecer de manera independiente. El sistema de brote tiene la capacidad de crecer y el sistema radical también tiene esa capacidad de crecimiento continuo. Para que una planta pueda llevar a cabo entonces todas las funciones que necesita, ella tiene sistemas de tejidos y los sistemas de tejidos que ubicamos en las plantas podríamos clasificarlos en estos que te menciono a continuación. El sistema dérmico. La palabra nos da la intuición de que se trata de este tejido que recubre todo el cuerpo de la planta y es el tejido que está en exposición directa con el ambiente. Así que es un tejido de intercambio con el ambiente. También tenemos lo que se conoce como el tejido vascular. El tejido vascular es aquel que se encarga de movilizar el agua y los nutrientes de la planta y movilizar todo eso desde la raíz hasta el sistema aéreo, es decir, del sistema de brote hasta el sistema radical. Y finalmente, un tejido muy importante en las plantas es el tejido fundamental. En el libro lo llaman tejido basal, sin embargo, nosotros lo vamos a llamar siempre tejido fundamental porque es la palabra que usualmente se utiliza en los libros de botánica. El tejido fundamental es un tejido que resuelve muchas funciones para la planta y lo vamos a encontrar. Aquí puedes ver que hace una especie de tejido de relleno y, por ejemplo, aquí vemos 3 cortes. Uno es un corte transversal de la hoja. Esta marquita nos dice lo que se trata un corte transversal. Es un corte perpendicular al crecimiento del tallo. Tenemos un corte transversal de la hoja, que en este caso es transversal a la ubicación de la hoja. Tenemos un corte transversal del tallo y tenemos un corte transversal de la raíz. Y en los 3 cortes de estos 3 órganos diferentes, notamos cómo tiene su tejido vascular, que es el que vemos acá de color azul, ya sea en la hoja, ya sea en el tallo, ya sea en la raíz. Puedes notar que no están de la misma forma organizados, pero ahí se encuentran. Tenemos el tejido dérmico, que es este que está en color anaranjado, que recubre todo el cuerpo de la planta. Lo vemos tanto en las hojas como en el tallo como en la raíz. Y tenemos el tejido fundamental, que es este de color verde, que está también presente tanto en la hoja como en el tallo como en la raíz. Ahora bien, estos tejidos se originan de los tejidos meristemáticos. Las plantas no crecen en todas las zonas. Las células nuevas las producen los tejidos meristemáticos y estos eventualmente se diferencian, es decir, toman características las células propias del tejido en el que se encuentran y por tanto pasan a ser un tejido dérmico o un tejido vascular o un tejido fundamental, que es de lo que te voy a contar en el siguiente video.